Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenido a su programa Salud y Bienestar. El día de hoy hablaremos de temas muy importantes y fundamentales, como lo es la percepción, la transducción, el procesamiento subcortical y las agnosias. Nuestros invitados son personas profesionales y preparadas sobre el tema, iniciando por la licenciada en Educación, Priscila. Adelante, Priscila. Gracias, Ginette. Entonces empecemos con la definición de percepción. Decimos entonces que percepción es ese proceso cognitivo de organización e interpretación de la información sensorial para dar significado al ambiente. Estos procesos sensoriales comienzan con la presencia de un estímulo que impactan en un receptor y a su vez llevan el mensaje por una vía aferente al cerebro. Iniciamos este recorrido con la transducción. La transducción es esa transformación de energía en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. Debemos tener en cuenta que estos receptores sensoriales pueden ser de una célula no neuronal, como lo son los receptores de la retina en el caso de la visión, o una neurona sensorial, como lo son los propioceptores. Por ejemplo, en el campo visual, el estímulo serían las ondas luminosas que impactan en la retina, que a su vez en esta retina encontramos los conos y los bastones. Los conos son los que nos sirven para captar los estímulos de día y los bastones son los que nos ayudan a captar estos estímulos de noche. De acá, de la retina, se iría la información al nervio óptico, que en este caso sería la vía aferente encargada de llevar la información al centro cefálico. En este caso, el centro cefálico que llevaría la información sería el lóbulo occipital, ya que es el encargado de llevar la información visual. Continuemos con mi compañera en su consultorio. Muchas gracias. A su programa Salud y Bienestar. Mi nombre es Melissa Payares Pais, soy fonoaudióloga y hoy quiero compartir con ustedes un tema tan importante acerca de los procesos psicológicos básicos, entre ellos la percepción. Bienvenidos. Entonces, en la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas en los receptores comienza en las estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral, y es donde se cree que tiene lugar la percepción. En este momento, aquí, cuando ya el sistema proporcionado por las señales sensoriales o por toda la información sensorial llega a las estructuras subcorticales, es donde se inicia el proceso de percepción. Entonces encontramos dos procesos, un procesamiento subcortical y un procesamiento cortical. Resumiendo hasta acá de cómo los diferentes tipos de energía del medio, recordando las diferentes energías sensoriales, de ondas sonoras, de receptores de la luz, de fuerzas químicas, activan los receptores sensoriales para generar cambios en los potenciales de acción en las neuronas sensoriales que son transmitidos o que serán enviados al sistema nervioso central mediante los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces, como tal, el procesamiento subcortical se refiere al proceso de información que ocurre en áreas del cerebro que están debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras subcorticales, como es el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cerebelo y el tronco cefálico, desempeñan un papel fundamental en las funciones como la regulación del sueño, la coordinación motora, el control de los impulsos, pero también trabaja en conjunto con la corteza cerebral para procesar la información sensorial y regular diversas funciones cognitivas y emocionales. Entonces, la estructura subcortical
principal para el procesamiento de la información sensorial es el tálamo, ¿sí? Entonces, toda la información sensorial que ingresa al sistema pasa por el tálamo para luego ser interpretado por la corteza. Entonces, también hay que tener en cuenta que el tálamo no es una simple estación, también participa activamente en su procesamiento. Y es en la corteza donde ocurre todo el proceso de percepción, que es la interpretación de las sensaciones para luego dar una conducta. Las áreas importantes que podemos encontrar en la corteza cerebral las podemos ubicar gracias a las áreas de Brodmann, que desempeñan un papel crucial en el análisis de la percepción al proporcionar una organización estructural del cerebro. Cada área de Brodmann está asociada con funciones cerebrales específicas. Por ejemplo, el área visual primaria, que es la que podemos encontrar acá, del procesamiento de lo visual, se encuentra en el área 17. El área relacionada con el procesamiento auditivo se encuentra en el área 22. Con ayuda de este sistema nos queda más fácil organizar las diferentes cortezas sensoriales, visuales, auditivas y gustativas que se encuentran en nuestro sistema sensorial. Entonces tenemos la corteza sensorial primaria en las áreas 3, 1 y 2, la corteza visual primaria en el área 17, la corteza auditiva primaria en el área 41, que es la que está más o menos aquí, y la corteza gustativa en las áreas 36 y 43, que es más o menos en esta región. Entonces, con ayuda de esto podemos conocer un poquito más de la estructura de la corteza cerebral. La corteza, después de que sea interpretada en la corteza, también en ciertas áreas de las cortezas también tenemos que tener en claro las cortezas de asociación, ¿sí? Estas áreas sensoriales son las áreas sensoriales secundarias que se encuentran adyacentes a las áreas sensoriales primarias. Con ellas podemos dar una información más específica como el brillo, el color, el tono, el peso, la altitud. Son más específicas en cuanto a la información que nos dan y en cuanto a ese tipo de asociación que también podemos empezarle a dar a cada uno de los estímulos que ingresan a nuestro cerebro. También podemos encontrar áreas de asociación multimodales, ¿sí? que son las que recogen toda la información desde otras modalidades sensoriales, ¿sí? desde otras regiones cerebrales, implicadas también en las funciones cognitivas superiores, la atención, la memoria, el lenguaje. Se localizan en la corteza prefrontal y en la corteza parietotemporal occipital. Entonces, aquí ya podemos encontrar diferentes áreas también en el proceso de percepción y de asociación como tal. Hola nuevamente, queridos televidentes. Yo les hablaré acerca de las agnosias. ¿Y qué son las agnosias? Las agnosias son la incapacidad de reconocimiento, atribución de significado y denominación semántica de los estímulos del mundo exterior. El término fue utilizado por primera vez por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, cuando se refirió a agnosia a los trastornos perceptivos causados por lesiones cerebrales. Dentro de las agnosias existen 5 criterios básicos para su diagnóstico. El primero es que el objeto o el estímulo que actualmente no reconoce el paciente anteriormente ya tenía una historia de aprendizaje y ya era un estímulo familiarizado con él. El segundo es que los órganos sensitivos que perciben dichos estímulos se encuentran intactos y si existe algún tipo de déficit parcial, este no justifica la agnosia. El tercero es que las áreas del córtex primarias se encuentran también indemnes y si existe algún tipo de trastorno sensitivo o motor, este tampoco justificaría la agnosia. El cuarto es que el usuario o el paciente no se encuentra en un estado de anestesia o hipoestesia que pues justifique la incapacidad de reconocimiento. Y el último es que no existe ningún tipo de trastorno
atencional o psiquiátrico, el cual impida la capacidad de aprender acerca del estímulo. Asimismo, dentro de las agnosias existen tipos de agnosias. Las que principalmente se presentan son las agnosias auditivas y las agnosias visuales. También existe otro subgrupo que son las agnosias somatosensoriales, espaciales y olfativas, las cuales veremos a continuación. Las agnosias visuales es la incapacidad de reconocimiento visual de objetos y otras categorías relacionadas, como personas, animales y colores, manteniendo intacta tanto las funciones mentales superiores, el lenguaje visual y también la capacidad de rastreo y la agudeza visual. En 1895, Lis Sayur hizo una pequeña clasificación de estas agnosias. Las clasificó en dos grandes grupos. El primero, agnosias aperceptivas, y el segundo, agnosias asociativas. Las aperceptivas, existe una dificultad en el reconocimiento a la hora de percibir el objeto. Esto se le atribuyó a una lesión en el lóbulo derecho. Sin embargo, esa capacidad mejora a la hora en que la imagen está en movimiento. Por el contrario, las agnosias visuales asociativas está intacto el proceso de percibir, sin embargo, se presenta la incapacidad a la hora de atribuirle un significado. Es más como en el campo semántico. También existe otro grande grupo de división, el cual hablaremos ahorita. La agnosia para objetos. Es la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva. Entonces existe una dificultad para su denominación, recuerdo o descripción del significado, a pesar de que la capacidad para reconocerlos a través de otras modalidades como el tacto o a nivel auditivo se encuentran intactas. Estos pacientes generalmente son incapaces de discriminar figuras visuales que se presentan superpuestas o entremezcladas. También figuras esquematizadas o fragmentadas. ¿Por qué todo está en tono de grises? Claro, vamos a hablar acerca de la agnosia cromática. ¿Qué es la agnosia cromática? Es la incapacidad para identificar los colores a pesar de que se encuentran preservados los órganos receptores de los sentidos y a su vez las áreas primarias visuales. Dentro de esta categoría encontramos tres subcategorías. La primera, la acromatopsia, que es la incapacidad para identificar los colores. Cuando los pacientes la presentan en menor medida, los colores los perciben con una menor intensidad y con un menor brillo. En cambio, cuando ya están como más graves o se encuentran en mayor gravedad, los colores los perciben en tonalidades grises. La siguiente es la agnosia para los colores. En este caso es la incapacidad para la organización y la clasificación de colores, existiendo principalmente una dificultad a la hora de relacionar forma-color. Por ejemplo, una fresa la van a colorear de amarillo. Y la última es la anomia para los colores. En este caso, lo que existe es una incapacidad para la denominación del color. Es decir, si existe una relación forma, por ejemplo, puede colorear el banano de amarillo, sin embargo, a la hora de preguntarle de qué color está coloreada la fruta, va a existir esa incapacidad para denominar el color. La prosopagnosia. Este tipo de agnosia causa gran impacto en las familias, ya que impide el reconocimiento del rostro de familiares y seres queridos, ya sea de forma presencial a través de fotografías y a pesar de que no existe una dificultad visual aparente. El término fue identificado en 1986, pero no fue hasta 1947 cuando se denominó por Bodamer. También pueden existir ciertas variantes como la incapacidad para reconocer el propio rostro ante el espejo
y también la azognosia, que consiste en la incapacidad para reconocer animales de compañía o incluso distinguirlos de una misma especie entre sí. Por su parte, la simultagnosia es la incapacidad para interpretar una imagen o un objeto de forma global. Es decir, puede percibirlo de forma aislada, pero no cuando se encuentran en conjunto, no logra ese tipo de conexión. Como por ejemplo lo podemos ver en esta imagen, podría percibir la letra U o la vocal U, sin embargo no logra percibir esta conexión cuando se forman en conjunto que formarían esta A. La agnosia para el movimiento. Esta agnosia se presenta con muy poca frecuencia y consiste en la capacidad de reconocer el objeto o el estímulo visual cuando éste se encuentra en movimiento. En el caso de la alexia agnóstica, el paciente puede reconocer letras, pero no puede reconocer palabras ni leer frases. También el paciente puede tomar apuntes al dictado, sin embargo, a la hora de leer la frase se presenta la incapacidad o de leer la palabra. También es conocida como la ceguera pura. Ahora continuamos con otro gran grupo denominado las agnosias auditivas. En el caso de las agnosias auditivas, es la incapacidad de reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Así como las agnosias visuales tienen sus afecciones por causa de las lesiones en el lóbulo occipital, en el caso de las agnosias auditivas, las afecciones se producen por causa de lesiones en el lóbulo temporal. Y existen tres grandes grupos: la agmusia, la agnosia de sonidos y la agnosia verbal pura, las cuales veremos a continuación. La amusia es un déficit adquirido que afecta la capacidad para el reconocimiento de ciertas características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. Está causada principalmente por una lesión unilateral o bilateral de las áreas temporales mediales que procesan la música, implicadas las áreas 22 y 42 de Brodmann. Por su parte, la agnosia para los sonidos es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el timbre de una alarma, el timbre de un carro, la melodía o el canto de las aves. Los pacientes usualmente tienden a confundir estos sonidos, no los pueden identificar. Y las lesiones se encuentran principalmente en las áreas 42 y 22 de Brodmann. Por su parte, la agnosia verbal, también denominada agnosia verbal pura, es la incapacidad de la comprensión de los sonidos verbales. Sin embargo, se conserva la comprensión de los sonidos no verbales. Está causada principalmente por lesiones en el giro temporal izquierdo. Y existe una desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área de Wernicke, es decir, la 22 y la 42. Dialoguemos acerca de las agnosias somatosensoriales, que son esos trastornos producidos por una lesión de áreas somatésicas situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como las áreas somestésicas primarias de la corteza parietal. A continuación, conozcamos un poco de estas agnosias somatosensoriales y veamos qué efectos tienen. Asterognosia es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como el peso, tamaño, forma, densidad, textura. Fue descrita por Wernicke en 1885. La barognosia es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada. Está producido por accidentes vasculares. La autotopagnosia es el trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación.
La agnosia digital es la pérdida y capacidad para reconocer e identificar los dedos de la mano. Fue nombrada por primera vez por Herzmann. Agnosia espacial es la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para orientarse en el espacio. También recibe el nombre de déficit de orientación topográfica o planotoposisnesia. Demos ahora una mirada a otro tipo de agnosias. Se trata de las agnosias olfatorias. La anosmia es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Pueden deberse a diversos factores, como degeneración del nervio olfatorio, traumatismos craneoencefálicos, tumores en la base lóbulo frontal, desviación del tabique, resfriado común o tabaquismo. Vamos ahora a clasificar las anosmias según su semiología. Entonces, iniciamos así. Hiposmia. Cuando el déficit es parcial persistiendo la capacidad olfatoria, aunque de un modo disminuido. Es frecuente en los procesos de catarro y rinitis. Anosmia selectiva. Es la pérdida del olfato de determinada sustancia o de algún olor determinado. Cascosmia. Es la sensación de mal olor siendo habitual en casos de rinitis y de sinusitis. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Esperamos que hayan aprendido mucho. Y recuerden, si presentan alguna dificultad, no olviden consultar a su médico. Adiós.